La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes con Gonzalo Velasco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Con Elisa de la Nuez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ignasi Guardans, buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar con algo que pasó ayer en Madrid, en la Catedral de la Almudena, y vamos a empezar por esto, bueno, pues por lo poco habitual de un hecho como este. Ayer en ese escenario, en la Catedral madrileña, en la Catedral de la Almudena, la Diócesis de Madrid reconoció en un acto público los abusos sexuales que han sufrido muchísimos menores en el seno de la Iglesia Católica. El Arzobispado de Madrid pidió perdón a las víctimas y además lo hizo con palabras claras, pero sobre todo pidió perdón por haber tardado tanto tiempo en reconocer esos abusos y en afrontar el problema. Radio Madrid, Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Javier, fueron especialmente llamativas las palabras del arzobispo de Madrid porque es verdad que muy pocas veces o rara vez hemos escuchado a la Iglesia española o a un representante de la Iglesia española condenar con tanta contundencia los abusos a menores y reconocerlos de la forma que se hizo ayer con ese acto público en la Catedral de la Almudena. Sí, con tanta contundencia, con todas las palabras, reconociendo que la Iglesia ha mirado para otro lado y sobre todo, Ángels, desmontando las excusas de algunos cargos eclesiásticos que se escudan en eso de que los abusos se dan también en otros ámbitos. Fue un acto, por supuesto, emotivo, con la presencia de algunas víctimas, pero sobre todo muy simbólico, porque el arzobispo de Madrid no se escondió, quiso hacerlo en la mismísima Catedral de la Almudena y desde ahí, desde el altar de ese templo, José Cobo pronunciaba estas palabras. Para reconocer que no hemos cuidado a las víctimas, que no os hemos defendido y que nos hemos resistido a entenderos cuando más lo necesitabais. Lo sentimos profundamente. En este acto reconocemos que ha habido abusadores dentro de la Iglesia. Nos ha costado reconocerlo. Son lo opuesto a lo que pretendemos anunciar y hacer. Que los haya en otros sitios no nos sirve de ningún consuelo. Cobo, que insistía en que ahora se trata de acoger y acompañar a las víctimas, y ya ante los periodistas el arzobispo se comprometía a que eso pase también por una reparación económica a los afectados. Ya se están dando pasos y estamos negociando como entre todas las diócesis también para hacer un acto también colegial, como entre todos como Iglesia vamos aportando también digo, lo económico, porque hay otros pasos también que son esenciales y que hay que trabajar y seguir trabajando. Habla Cobo de una nueva etapa, Ángels, en la que la voz de las víctimas se incorpore a la propia Iglesia Católica. ¿Y cómo fue la voz de las víctimas? Porque decías que había víctimas en ese acto. ¿Ellas hablaron? ¿Qué dijeron? Bueno, tampoco en eso se escondió el arzobispo, al contrario, quiso que se hicieran públicos los testimonios delante de todo el mundo, a las puertas de la propia catedral. Allí estaban, como dices, algunas de las víctimas. Por supuesto, estaban de forma anónima. No las escuchamos directamente, pero sí se leyeron con un cuarteto de cuerda como fondo algunos de esos testimonios, algunos muy duros. Vamos a escuchar el de un hombre del que abusaron cuando era menor y el de una religiosa de la que abusó su propio confesor. Ellos me dieron la educación y la cultura, pero me robaron el alma. Desde que ocurrió hace más de 40 años, no tengo miedo a la muerte, sino a la vida. Cuando le dije que el beso que me dio me hizo sentir confusa, me dijo que no había pasado nada y que lo que ocurría es que mi mente estaba sucia. Estuve teniendo sexo con él 10 años. Eso en cuanto a los abusos, pero también pudimos escuchar cómo se sentían las víctimas cuando la Iglesia miraba hacia otro lado ante esos abusos. Escuchad. La actitud diletante, distante, legalista y fría de algunos eclesiásticos y encubridores me ha dañado mucho el alma y mi relación con Dios. Y me manipuló al cargar sobre mis espaldas deberes morales y religiosos. Llegué a creer que solo la muerte me libraría de la condena impuesta. Eso, Ángels, delante de la catedral. El acto se cerró de forma simbólica, plantando un olivo a las puertas de esa catedral con una placa en la que se podrá leer en memoria de todas las personas víctimas de los abusos en nuestra Iglesia. Javier, gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Que esta condena y este reconocimiento de la culpa y esta petición de perdón llegue de la diócesis de Madrid es especialmente relevante, primero por lo inusual, por las pocas veces, casi ninguna, que hemos escuchado este tipo de palabras por parte de la Iglesia, pero que lo haga la diócesis de Madrid tiene especial importancia porque es una de las diócesis que más peso tiene dentro de la Conferencia Episcopal Española. Adela Molina, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángeles. Claro, y la pregunta que nos hacíamos ayer cuando escuchábamos tanto las palabras del arzobispo como esa lectura de esos testimonios de las víctimas es si este paso del arzobispado de Madrid puede influir en la respuesta que dé ahora la Conferencia Episcopal, porque recordemos que la Iglesia española es una de las que más se ha resistido en el reconocimiento de estos abusos y sobre todo en reconocer la magnitud del problema. Bueno, lo de ayer desde luego supone presión para que la Conferencia Episcopal, de la que el arzobispo de Madrid, recordemos, es vicepresidente, haga un acto de este tipo de autocrítica, de reparación pública y de perdón a las víctimas, que es una de las recomendaciones además que hizo el Defensor del Pueblo en su informe sobre pederastia en la Iglesia. Hay que decir que la Iglesia española ya estaba dispuesta, aunque hasta ahora, como casi siempre en este tema, tú lo decías, ha ido arrastrando los pies y no ha fijado todavía una fecha, está pendiente de lo más importante del acto de ayer y veremos hasta qué punto puede condicionar al resto. Es el papel relevante que se dio a las víctimas, las escuchábamos ahora, ellas fueron las verdaderas protagonistas y han estado tradicionalmente relegadas, prácticamente escondidas y al margen de cualquier decisión que ha tomado la Iglesia española de forma conjunta para atenderlas y para repararlas. Y es especialmente relevante también el papel que está adoptando en todo este tema el arzobispo de Madrid, José Cobo, porque es alguien, bueno, es un perfil muy próximo al Papa Francisco y el Vaticano ha hablado ya varias veces de la necesidad de reparar a las víctimas. Sí, Cobo es uno de los principales valedores del Papa en España. Él lidera una diócesis que ha estado en la avanzadilla dentro de lo que es la Iglesia española en la lucha contra los abusos. Madrid fue la primera en abrir una oficina para atender a las víctimas, como ordenó el Vaticano, lo hizo en enero de 2020, y en dar cuenta de sus casos. Lo hizo el anterior arzobispo, Carlos Osoro, muy cercano también a Francisco, y ahora Cobo sigue sus pasos. El actual arzobispo siempre ha reconocido además de forma clara la gravedad de los abusos frente a lo que han hecho la propia Conferencia Episcopal y otros miembros de la jerarquía católica que se han pasado años minimizando los casos, diciendo que tampoco eran tantos y que había más en otros sectores de la sociedad. Cobo es también de los pocos, a pesar de que la Iglesia ha acabado aprobando su propio plan de reparaciones, él es de los pocos que se ha mostrado dispuesto a colaborar en este tema de la lucha contra los abusos con el gobierno. Y decía también que llamaba la atención y por eso habíamos decidido hoy empezar el abierto con esto, porque es poco habitual esa petición de perdón, esa condena por parte de la Iglesia, pero sí es verdad que la diócesis de Madrid no ha sido la única que ha pedido públicamente perdón. No, hay un único precedente anterior, el de la diócesis de Vizcaya. El obispo de Bilbao, Joseba Segura, presidió en marzo de 2023 en la catedral una oración en homenaje o en reconocimiento a las víctimas de abusos. Los vamos a escuchar. Esta petición de perdón es necesaria, pero no es suficiente. Queremos que siga haciéndose la luz, con las víctimas en el centro de todo, teniéndolas como compañeros de camino. Seguiremos aprendiendo más y más de ellas cada día para poder construir nuestro futuro. En ese acto, como en el de ayer, también destacó la participación de las víctimas que denunciaron públicamente sus casos y pidieron explicaciones. Bilbao es, como Madrid, además Ángeles, de las diócesis más transparentes dentro de la Iglesia española y publica también un informe anual con las denuncias que recibe y los procesos que abre contra los abusos. Adela, gracias. A ti, buenos días. Claro, es llamativo, por las pocas veces en las que la Iglesia se pronuncia y se pronuncia de esta forma contra esos abusos en el seno de la Iglesia católica. Lo hace el Arzobispado de Madrid con un peso específico, lo decía Adela, dentro de la Conferencia Episcopal Española. Claro, ahora la gran incógnita, Ignasi, es si esto es el inicio de algo, si a partir de aquí la Iglesia española va a tener otra actitud ante estos abusos, o es una archidiócesis que condena y aquí se queda. Bueno, yo creo que es evidente que Bilbao no es Madrid, o al revés, Madrid no es Bilbao en este caso, por ser quien ha protagonizado este hecho, y por tanto en el sentido de la influencia y del peso que tiene sobre el conjunto del episcopado español, pues es enorme lo que ha ocurrido ayer, ¿no? Y no solo es el arzobispo de Madrid, es es un cardenal español, sí. Y es alguien que se sabe que tiene, por decirlo así coloquialmente, el móvil, el WhatsApp del Papa Francisco, ¿no? Es un hombre, el cardenal Cobo, con un perfil muy original en ese sentido. No había sido arzobispo antes de estar en Madrid, o sea, pasó de ser cura
cura progresista, si lo podemos llamar así, a ser obispo auxiliar de Madrid y arzobispo de Madrid. O sea, no es un hombre que haya hecho todo el cursus honorum normal de todos sus predecesores desde hace décadas en Madrid, ¿no? Quiero decir con eso que efectivamente es un hombre que está ahí para romper cosas, para construir, se podría decir, pero para romper también precedentes. Y él lo sabe y lo va a hacer de una forma prudente, pero sí. Y además, como habéis dicho, es el vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Ayer se cuidó muy mucho de actuar como obispo de Madrid y no como vicepresidente de la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal no tiene autoridad sobre todos los demás obispos, no es un consejo de ministros que se impone a otros, cada obispo manda en su tierra, pero efectivamente sí, Ángel, yo creo que no cabe ninguna duda que los demás obispos de España están tomando nota, unos a regañadientes, otros se sentirán protegidos, porque alguno a lo mejor quería hacer esto y no se atrevía, por muchas razones, y ahora se atreverá. O sea que creo que sí, creo que tenemos un momento importante en la historia del catolicismo en España. La parte económica, evidentemente, no será con nivel americano. Sabéis que en Los Ángeles la semana pasada o hace 2 semanas se ha negociado una indemnización de 1.500 millones de dólares, que no son pocos, y dudo que en Los Ángeles haya habido muchos más que en España, ¿no? O sea que las cifras aquí serán distintas y la parte económica pues está toda por abrir, pero desde el punto de vista gestual creo que esto sí es el principio de algo, sí. Lo quiero creer y estoy bastante convencido de ello. Gonzalo. Sí, habrá que ver si entonces este obispo es un topo, un intruso dentro de una estructura conservadora que después de alguna manera va a generar una reacción o si realmente su influencia va a ser efectiva. Es significativo, tenemos que aceptarlo por un motivo, porque lo que se reconoce ayer no solamente es el hecho de que efectivamente ha habido muchísimos abusos individuales, que es algo que se sabía ya por mucho que haya costado, sino que es el reconocimiento de que la Iglesia se ha organizado para el silenciamiento de esos casos y la neutralización de las denuncias de las víctimas, ¿no? No es lo mismo vivir en un barrio en el que hay mucha delincuencia y en el que uno, por lo tanto, está en riesgo, que vivir en un barrio dominado por una mafia que se organiza para ejecutar esos crímenes y además acallarlos. Y esto es lo segundo que ha ocurrido, ¿no? Cuando una familia decide llevar a sus hijos, hijas a catequesis o a determinadas actividades organizadas por la Iglesia Católica, les está llevando a un sector en el que hay más probabilidades de sufrir abusos sexuales que si les lleva a baloncesto, si les lleva a pintura organizada por municipios. O sea, esto es un hecho, esto es así. Pero es que además esa organización, esa institución se ha organizado para silenciar y para proteger a las víctimas. Y esto es lo que ayer se reconoció. No, para proteger a las víctimas, no, para proteger a los abusadores. Perdón, para proteger a los abusadores. Que además nunca los echa de la organización, sino que se los lleva a otro sitio. Cuya única responsabilidad es, bueno, sí, llevarles a una diócesis de segundo nivel o a asegurarles un retiro. Lo mismo. Exacto. Por lo tanto, lo que ha habido ahora es un reconocimiento de que esa estructura de silenciamiento ha ocurrido. Esto no implica solamente no reconocer los testimonios de las víctimas, implica una organización de la crueldad, porque como los testimonios de ayer algunos estaban dando cuenta, no ser escuchado cuando uno ha sido víctima implica un dolor añadido, implica un daño adicional. De ahí que en esta rendición de cuentas yo creo que desde la sociedad civil debemos exigirle a la Iglesia Católica no solamente que los abusadores rindan cuentas, sino que aquellos que han hecho un daño añadido, es decir, el de acallar a las víctimas, el de no creerlas, el de mirar para otro lado, el de ocultar a los victimarios, también deban rendir cuentas y asumir responsabilidades más allá de rezar unos cuantos Padres Nuestros y Aves Marías, ¿no? La cuestión de la economía, de la compensación económica me parece que es compleja. Me parece que hay que celebrar que el defensor del pueblo haya hecho una presión desde su institución muy loable. Yo no estoy de acuerdo con que el Estado deba cubrir todos los fondos de la compensación económica, como se está exigiendo. Creo que la Iglesia Católica debe tener un papel aquí, debe asumir el coste de todo esto. Pero me parece que además hay que ir más allá, hay que exigir que aquellos que acallaron la cuestión, aquellos que miraron para otro lado, aquellos que silenciaron, deben asumir sus responsabilidades públicamente y de la manera que sea también. Elisa.
Sí, yo quería hacer hincapié en algunas cosas que me parecen, bueno, sabiendo esto es un paso adelante, etcétera, pero estamos en el seno de una organización, vamos a decirlo así, privada, entre comillas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que efectivamente, si aquí se han cometido abusos que pueden ser o dar lugar a vulneraciones del ordenamiento jurídico, directamente a delitos, lo curioso es que se está, digamos, gestionando internamente, vamos a decirlo así. Que no rinda cuentas como cualquier ciudadano. Exactamente. Quiero decir que no tenga comparación ante la justicia. Exacto. Has, digamos, establecido unos procedimientos que bien están, pero son procedimientos privados entre comillas, es decir, que tú reconoces, que tú reparas, pero al margen de el ordenamiento jurídico habitual, lo cual a mí me llama la atención, porque efectivamente en algunos casos sí, en otros no, habría que verlo. A lo mejor esto tendría que ser, como dice Gonzalo, una rendición de cuentas, pero una rendición de cuentas como tiene cualquier ciudadano, vamos a decirlo así. Por eso también el tema de la reparación, hombre, si tú fueras a un tribunal de justicia y digamos, alguien dijera que efectivamente se ha producido esa conducta, tendrías derecho a una reparación, porque evidentemente, oiga, me tiene usted que indemnizar. No quedaría sometido a esa negociación, a esto yo le doy, o le dejo de dar, o quién lo da, ¿no? Y esa idea me parece importante. Y otra idea que también me parece relevante es que tienes un tipo de organización en el cual, también lo ha dicho Gonzalo, es más fácil que se produzca este tipo de conductas, ¿no? Y yo creo que esta reflexión también se debería hacer, porque estoy de acuerdo con Gonzalo que los datos avalan que es más frecuente o más probable que te pase esto en el seno de una organización como la Iglesia Católica que en otro tipo de actividades, ¿no? Yo creo que esto también merece una reflexión, es decir, porque pasa más, que yo evidentemente lo ligo a algo tan sencillo como tienes una organización de varones célibes que pones en contacto con personas vulnerables, sean niños o menores o sean feligreses. Y esto, claro, es otra reflexión que nos llevaría muy lejos. Y termino, que es que me estoy leyendo el último libro de Harari, me ha parecido muy curioso lo que dice sobre la Iglesia Católica. Dice que es una institución que se autocorrige muy poco. Y efectivamente, tú tienes este problema que ya ha salido a la luz, pero los factores que dan lugar a este problema van a seguir ahí, porque no parece que eso se vaya a cambiar, ¿no? Pero es que además los factores no van a cambiar, porque es que al final la Iglesia Católica lo soluciona todo con la petición de perdón. Sí. Por eso he dicho que, claro, tú no te vas. Claro. O sea, tú al final, oiga, me perdonen ustedes, vale. No sé qué. Claro, a ti no te han condenado en un tribunal de justicia, para entendernos. No, y parece que es verdad que damos por supuesto que el derecho eclesiástico rige de una manera exclusiva sobre los crímenes cometidos por los miembros de la Iglesia. Y no, eso, claro, pero eso ha terminado ya, ¿no? Y esto ya ha terminado. Debería haber terminado. Pero además yo creo que es importante, es decir, estamos hablando de crímenes de hace 40 años que merecen... sí. Claro, quiero decir que aquí Elisa, y tú eres pero, la primera que sabes formas, aquí más que ninguno de nosotros, quiero decir, no, pero que separemos el tema, claro que pero de Ignasi, de 40 años... Pero lo que tiene que hacer la Iglesia es evitar que esto se siga produciendo. Por supuesto, pero estoy separando una cosa, cuando el tema de que se pide perdón, claro, es que con que si entra o no entra... Está todo prescrito, yo quería contestar que una cosa es que aquí estamos hablando de memoria y de reparación y de dolor, por supuesto que sí, pero no estamos hablando de hacer justicia sobre crímenes que ocurrieron hace 40 años. Y por tanto creo que hay que separar una cosa de la otra. Sobre el tema estadístico, sobre si hay más en la Iglesia hoy, yo no digo la Iglesia de los años 60 y 70 o 50, pero en la Iglesia del año 2024, que haya más que en un club de básquet o de baloncesto, pues yo sinceramente yo no creo... No estoy del todo de acuerdo que los datos sean así y que las familias extendidas o que en padres en familias con segundas parejas, quiero decir, estadísticamente no tengo del todo claro que sea así. Es el ámbito privado, simplemente, no es una institución. No, ya, pero sí, no, de acuerdo, pero tú has dicho una cosa, que hoy hay un riesgo mayor en un caso que en otro, y yo te digo que es algo que, como me gusta ser riguroso, pues me gustaría que se pusiera un poco entre paréntesis, porque no sé dónde sale ese dato. Ignasi, déjame que vaya publicidad, y luego seguimos, que me pedía palabra Elisa, y si quieres terminar tú también con lo que estabas diciendo, terminas. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Gonzalo Velasco, Elisa de la Nuez, Ignasi Guardans, hablando de ese acto de reparación de ayer del Arzobispado de Madrid en la Almudena, en la Catedral de la Almudena, pidiendo perdón a las víctimas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, donde se pudieron escuchar también los duros testimonios de algunos de los afectados y algunas de las víctimas. Ignasi, que te he interrumpido, no sé si habías terminado. Hablábamos de los hechos que habían prescrito, que estábamos hablando de hechos de hace 40 años.
Claro, quería separar lo que es el pasado del presente, ¿no? En el presente, el Papa ha dado instrucciones formales a todos los obispos que tienen que entregar a la justicia ordinaria cualquier caso que haya. Y quien no lo hace está violando no solo la justicia ordinaria, sino el propio derecho eclesiástico, ¿no? Y por tanto, no mezclemos el presente con el pasado. O sea, es evidente que en el pasado una impunidad absoluta, es clarísimo. En el presente, claro que puede seguir habiendo casos, pero ya no serán con el mismo apoyo institucional, al menos no será un apoyo institucional legítimo según las propias reglas que tiene la Iglesia para sí misma, 1. Y 2, hoy en el año 24 creo que es falso, al menos no hay datos suficientes para decirlo así, que puede que haya más abuso sexual en la Iglesia que en una productora de cine, o que en una escuela, o que en una pareja, en el conjunto estadístico de España, de la gente que tiene una segunda pareja y tiene niños pequeños. La estadística dice que efectivamente hay casos de abusos en toda esa situación, y a nadie se le ocurre decir, ten cuidado con volverte a casar porque mira que le puede meter mal a tu hijo. Sería una salvajada, y lo digo porque efectivamente estadísticamente está ahí. Y no vayas nunca a casa de tus tíos porque, bueno, o no vayas a casa de los tíos si tienes un hijo pequeño. Por tanto, yo esas generalizaciones, perdonad, pero no me convencen. Elisa y Gonzalo. Elisa. Sí, no, yo totalmente de acuerdo que hay que separar, digamos, lo pasado de hace muchísimos años de lo presente, pero yo sí quería poner un poco, subrayar este dato de que, digamos, parece que esto es una cosa que queda al margen de una jurisdicción ordinaria. Si tú dices, cosa que yo desconocía, que ahora la situación es diferente, es instrucción jurídica, es lo correcto, es decir, interna, oiga, si usted tiene un problema de este tipo, tiene que ir a jurisdicción ordinaria, y sería efectivamente obligación de la institución, de la Iglesia como institución, digamos, ayudar a esa persona en la medida en que obviamente considera que no es una situación deseable ni normal, como, digamos, de alguna forma, no digo que se haya dicho que sea normal ni deseable, pero que se ha encubierto a lo largo de muchos años. Si esa es la situación actual, es perfecto, porque es lo que debe ser, Y con respecto a los datos, yo no me atrevo a, efectivamente, no sé si hay datos, pero sí que creo que hay que hacer hincapié, también lo decía Gonzalo antes, que una cosa es el ámbito privado, que puede ser lo que tú dices, tampoco sé si hay datos efectivamente, que a lo mejor sí, pero que tú estructuralmente tienes un tipo de organización que por una serie de factores que creo que son perfectamente identificables, no me refiero a otra cosa, puede producir esta situación, y quizá no a lo mejor en sociedades más desarrolladas o más avanzadas, pero quizá en sitios donde, digamos, todavía no hay... está ocurriendo. Hay una película maravillosa belga que acaba de salir sobre el tema del abuso en los clubes deportivos de niñas. Ignasi, que estoy segura, pero es que estamos hablando de la Iglesia Católica, no estamos hablando de un club deportivo. Sí, no, entonces, pero es un tema de dependencia, me parece que lo que tienen común relevante. Es que pero además confías a los niños, a un adulto, en una situación de dependencia. Pero sin hablar de los datos, hay un elemento que yo creo que diferencia una cosa de la otra, que la Iglesia ha silenciado estos abusos. Algo que no pasa en otro tipo 100%. De instituciones, donde la persona abusadora, si es detectada, o sea, si es reconocida, se saca de ahí y se pone en manos de la justicia. Bueno, en la industria del cine, de la música y tal, como sabemos, eso también ha tardado unas décadas en empezar a ocurrir. Gonzalo, o la literaria, Gonzalo, cierro contigo. Y que no nos ciegue el hecho de que el actual papado haya dado instrucciones jurídicas al respecto, no quita que buena parte de la jerarquía de la dirección de esa institución, que es la Iglesia Católica, se ha resistido y explícita o implícitamente se resiste a ese tipo de medidas. Por lo tanto, es legítima la desconfianza, creo, hacia esa institución, porque en buena parte sus organizadores, sus directores, no creen en ese tipo de instrucción. Y no aceptan de buen grado ese tipo de vigilancia, sino que al contrario, lo viven y lo manifiestan como una injerencia en su autonomía. Y por lo tanto creo que esa desconfianza es totalmente comprensible y legítima. Es una institución que juega, primero, que es una institución global. Podemos crear la categoría sociológica de la familia de segundo grado o de los clubes de deportes, pero no están organizados de una manera conjunta como sí lo está la Iglesia a un nivel global. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, genera dependencia, gestiona relaciones de dependencia, de confianza y de vulnerabilidad, muchas veces con las personas más débiles. Y muchas veces en lugares que no tienen una sociedad civil organizada para denunciar este tipo de casos. No es lo mismo Madrid o Boston, todos conocemos el escándalo de los abusos sexuales en Boston, y hay una película, Spotlight, que en países donde la Iglesia Católica tiene un papel fundamental todavía en estructurar la educación, en estructurar los cuidados, incluso la asistencia social, y donde no existe una sociedad civil para organizar las denuncias. Así que yo insisto
en que es legítimo desconfiar en la Iglesia Católica más que en otros espacios por el riesgo que existe de este tipo de prácticas y por la desconfianza hacia sus instituciones, hacia sus directores, por el silenciamiento que aplican y que ejecutan. 15 segundos, Guardans, 15 segundos. Bueno, pues pongamos los cascos azules de la ONU. O sea, que es evidente que en los casos en los que hay una situación de dominio de alguien sobre otro y no hay control, hay abuso. Y en los casos de violación de los cascos azules de la ONU son espectaculares. Y probablemente está en África, me refiero, que supongo que es alguno de los países en los que está hablando Gonzalo. Quiero decir que a mí las generalizaciones me interesan muy poco. Que por supuesto ha habido impunidad en la Iglesia, por supuesto. Que hay mucho, que tiene mucho por lo que pedir perdón, por supuesto. Esa sensación de que es el único foco, pues mira, cascos azules de la ONU y sus violaciones en África. Lo dejo aquí. En el abierto, Gonzalo Velasco, Elisa de la Nuez e Ignasi Guardans. Antes de entrar en la bronca política aquí en España, dejadme que hable de otro asunto, sobre todo porque es el modelo que se va extendiendo por muchos países europeos, que es el modelo migratorio de la ultra Giorgia Meloni, que está dispuesta a seguir desafiando a la justicia de su país para mantener, vamos a llamar, el plan Meloni, que es el traslado de personas migrantes, de solicitantes de asilo a Albania. La justicia italiana, recordemos que lo paró la semana pasada. Esto obligó al gobierno de Italia a devolver a Italia a las 12 personas que quedaban en Albania. Meloni convocó a su Consejo de Ministros de forma urgente ayer por la tarde y de ahí salió un decreto para blindar por ley ese plan migratorio que tanto gusta, porque lo ha puesto como ejemplo tanto a la presidenta de la Comisión Europea como al Partido Popular aquí en España. Roma Marina García, buenos días. Buenos días. Expliquemos exactamente cómo está intentando sortear a la justicia Meloni. ¿Qué es lo que ha hecho exactamente? Pues ha creado un parche reforzando desde dentro su lista de los denominados países seguros, de los que provienen los únicos inmigrantes que pueden ser enviados a su campo en Albania porque no tienen derecho al asilo y son deportados a través de un procedimiento récord en menos de un mes. La idea es que, habiendo dado más poder a este criterio, convertido ahora en ley, no pueda interferir la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que elimina de esa lista prácticamente a todos los países de los que provienen los inmigrantes que luego llegan aquí a las costas italianas, como por ejemplo Egipto o Túnez, y que hace solo unos días el juez de Roma usó como referencia para enviar, como decimos, a Italia a estos 12 inmigrantes. El gobierno tiene claro que la interpretación de la magistratura italiana de esa sentencia europea era errónea. En rueda de prensa ayer el ministro de Justicia, Carlo Nordio, se justificó diciendo que era muy compleja y que estaba escrita en francés. Una sentenza della Corte di Giustizia europea molto complessa, molto articolata, probabilmente non è stata, lo dico a chiare lettere, ben compresa. Questa sentenza, oltre che è arrivata in francese, además, quiso explicar que al convertirse en una ley, el juez italiano al que le toque decidir en los próximos días sobre este asunto tendrá que aplicarla sí o sí. Algo que está por ver cuando la nave Libra de la Marina italiana, que se encarga de realizar estos traslados a Albania, vuelva a zarpar hacia el país extracomunitario y nos encontremos de nuevo ante la situación que ya hemos vivido la semana pasada. Ahí podremos comprobar si este parche ha sido suficiente para frenar la influencia de esta sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que está siendo clave para ver si el plan Meloni es verdaderamente viable o no. Marina, gracias. Gracias. No sé por dónde empezar, si por el ministro del Interior diciendo que los jueces italianos no han entendido la existencia del Tribunal Europeo porque estaba en francés, o por ese parche que quiere poner Giorgia Meloni, que lo que es cambiar, digamos, el estatus de los países donde no se pueden deportar, considerando países que son inseguros y por eso no se podían deportar a esos migrantes, poniéndolos en la lista de países seguros. Elisa. Sí, no, yo quería hacer un poco hincapié que esto es lo típico también de la política populista, ¿no? Es decir, enseguida decir que el tribunal, en este caso parece que los pobres son ignorantes, no solo no leen francés, sino que no entienden las sentencias del Tribunal Europeo, lo ha hecho mal, ¿no? Pero la idea de fondo es, al final se tiene que hacer lo que yo diga y yo me buscaré, digamos, las vías, en este caso un decreto, para que cerrar esa interpretación de los tribunales de justicia. Y me interesa mucho el punto de que los tribunales de justicia aquí, en este caso el italiano, está aplicando jurisprudencia europea, porque claro, se nos olvida que tenemos un marco de derecho europeo en el que tenemos que actuar. Entonces, me parece muy, muy interesante, digamos, la idea de que el Tribunal de Justicia italiano aplica
una jurisprudencia europea, por tanto esto no, digamos, no me lo puedes cambiar tú por una norma nacional. Esta idea es importante. Segunda idea, oye, si, digamos, tú quieres reaccionar frente a esa sentencia que te parece mal, con el derecho nacional no tienes suficiente, porque evidentemente estoy aplicando normativa europea. Yo creo que eso es muy importante, pero y quizá lo más interesante es esta reacción típicamente de, no, los tribunales no se enteran, son ignorantes, en este caso no serían fachas, serían comunistas, me imagino, no sé, y yo, que sé lo que tengo que hacer, voy a blindar. Claro, blindar una idea de países seguros, ¿cómo se blinda eso? Es decir, claro, el concepto de país seguro no es una cosa que yo hago una lista, es una cosa... Bueno, es lo que ha hecho ella. Ella ha hecho una lista. Pero quiero decir que, claro, sí, que como lo blindo, hago una lista y decido que yo qué sé, imagínate, decido que el Líbano es un país seguro porque lo pongo yo en una lista. Oiga, no, será un país seguro o no en función de lo que esté pasando. De unos parámetros, claro. De unos parámetros más o menos objetivos. Gonzalo. Sí, perdón. Está muy bien visto porque efectivamente hay una suerte de idea de que la soberanía implica la posibilidad de decidir cuando se hace una excepción a la ley, ¿no? Estamos dentro de un marco europeo de derecho y por lo tanto hay un principio de subsidiariedad y no se puede salir de ese marco europeo desde la propia ley sin generar una contradicción, ¿no? Hay una presunción entonces de que la política, si quiere, puede escapar a esa normativa que genera, digamos, corrientes de opinión y movimientos políticos antiinstitucionales, antieuropeos en este caso, ¿no? que están avalados por ese tipo de conductas populistas o sencillamente a veces un poco cañís, como demuestra este tipo de acento que pone el hecho de que dijera que, bueno, que como está escrito en francés no se entiende, ¿no? Pero aparte de esto, yo quiero incidir en que no solamente se violenta el principio de devolución de la Unión Europea, que es el que dice que, bueno, que no se puede devolver a los solicitantes de asilo y refugio a países en los que pueden sufrir un daño, ¿no? Que con este listado parece que lo salva, es una manera de hacerlo ad hoc, muy rápida, pero parece que lo salva. Pero existen otros problemas. El procesamiento rápido impide que se identifique a las personas especialmente vulnerables y con este tipo de procesamiento eso es casi imposible. La normativa europea dice que si se recoge a personas solicitantes de refugio, asilo en aguas europeas, se les debe, tienen el derecho a poder ser procesados su solicitud de refugio mediante las leyes de la Unión Europea para aplicar el refugio. Y en tercer lugar, se evita la rendición de cuentas por el trato a solicitantes de asilo, porque se externaliza, seguramente con contratas privadas en países terceros, que no se sabe cómo van a tratar esos solicitantes. Por lo tanto, hay mucha serie de principios de la Unión Europea que se están violentando aquí. Y sobre todo, se está violentando el derecho a tener derechos. Antes de ser un ciudadano de la Unión Europea reconoce a quienes no lo son a tener derechos, como el derecho a solicitar refugio y asilo, y esto es lo que se está violentando. Se está creando una suerte de parias que, digamos, son personas que ni siquiera esa mínima condición la tienen, la de poder tener un derecho mínimo, que es el de solicitar ese refugio y asilo, ¿no? Ignacio. Bueno, yo querría empezar por explicar que el concepto de países terceros seguros no lo ha inventado Italia, no lo está inventando Meloni, lo tiene Suiza, lo tiene Chipre, lo tiene Luxemburgo, lo tiene Noruega, lo tiene Bélgica, lo tienen una enorme cantidad de países que tiene una lista y en otros casos se acepta una lista común, pero cada país tiene margen para decidir qué países considera seguros y eso se está modificando cada año, cada 2 años y después de la invasión de Ucrania, pues algunos países también lo modificaron y en función de lo que ocurre en África. Por lo tanto, tenemos y debemos poner el foco en lo que está haciendo Meloni, pero no perdamos de vista el contexto. O sea, no se está inventando nada Meloni. Y el concepto de decidir desde qué países se puede pedir asilo o no, pues es algo totalmente normal. Si aquí llega a España mañana un ciudadano de Japón y pide asilo político, se le va a denegar sin tener que mirar muchas más cosas, porque Japón, a priori, no es un país del que se pueda pedir asilo político. Y si viene de Argentina, tampoco. Pero si viene de Venezuela, sí. Y si cambiaran las cosas en Venezuela, pues dejaría de estar. Por tanto, ¿quién o no es país seguro a efectos del asilo? Que eso lo decide el país que acoge o el país que tiene que conceder el asilo es natural. 1. 2. La frontera entre la política y el derecho es algo que en España conocemos muy bien porque es un debate que hemos tenido hace muy poco. Y esa frontera en la que se decía pues que lo que puede hacer una asamblea no lo puede cuestionar un juez y que si la voluntad popular quiere ir por un lado, ya sabéis a qué debate me refiero, pues no hay juez que tenga nada que
decir, porque todo lo que diga un parlamento es bueno por definición, digan lo que digan los jueces desde el momento que eso está en una ley. Ese debate lo hemos tenido en España y nadie lo ha cuestionado. Vamos, nadie. Hombre, sí se ha cuestionado. Claro, lo han cuestionado, pero no los mismos, curiosamente, no los mismos. Los mismos que ahora dicen que no es normal que por decreto ley o por ley se pueda alterar algo y que los jueces siempre tienen que poder cuestionarlo, son los mismos que en España decían que todo lo que vote un parlamento y todo lo que sea ley tiene que acallar a cualquier juez. Ese debate lo conocemos y ese debate se complica mucho más cuando se mezcla el derecho nacional, en este caso el italiano, con el derecho europeo, con la jurisprudencia europea, algo que también pasa en ese caso español que estoy citando. Quiero decir con eso, yo no defiendo para nada el modelo Meloni, pero hay que ser un poco prudentes en de repente presentarlo como si fuera el único caso en el que se puede limitar el derecho de asilo, cuestionar si los de Túnez en este momento necesitan o no necesitan asilo. Otra cosa es la inmigración económica. Pero ¿hay que dar asilo a los que vienen de Túnez? Pues lo podemos discutir y es legítimo discutirlo. Y también es más que legítimo discutir que en lugar de mandarlos directamente fuera, mandarlos a Albania, hay que resolverlo en casa, ¿no? Pero insisto, ese tipo de debate un país tiene derecho a tenerlo y creo que yo, que descalifico la política de Albania, lo que no haré o no comparto es una descalificación general de cualquier cosa que haga Italia con este tema, porque lo que está haciendo es agitar el cocotero, que no está mal. Tenemos demasiada, a base de negar la realidad del problema, por decirlo así, o de la percepción social del problema, lo que estamos es alimentando la extrema derecha precisamente. Elisa, por tanto, sí, yo quería hacer una pequeña inciso, porque yo he llevado solicitudes de asilo, ¿no? Entonces, quiero decir, el concepto de país seguro evidentemente es un concepto. La cosa es cómo objetivas en la medida de lo posible cuál es, y no, tú has dicho una cosa, Ignasi, que es evidente. Esto va cambiando con la realidad, como debe de ser. Claro, como debe ser. Y el Tribunal de Justicia, perdona una cosa solo, Elisa, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que ha dicho, y es un tema importante, jurídicamente muy complicado, es que puede ser inseguro un trozo de país y entonces lo convierte entero. Y eso es un debate que está bien. Efectivamente, pero lo que quiero decir es que es un concepto que tienes que poder objetivar de alguna manera, y lo que no puede ser es un concepto arbitrario. Por eso he puesto el ejemplo, oye, pues tú ahora Ucrania o Líbano lo puedes meter en una lista de países seguros, y eso no quiere decir que sean países seguros, porque sería una decisión arbitraria, es decir, no fundada en circunstancias objetivas o en la realidad. Y creo que el debate debe ir en esa línea, es decir, claro que habrá países seguros y no seguros, pero ¿en función de qué? Tendrá que ser de unos parámetros objetivos, y por eso a mí sí me parece relevante que los tribunales de justicia, como también en el otro caso que mencionas, puedan perfectamente decidir o interpretar la norma en función de esos parámetros objetivos que impiden una cosa que me parece esencial, que es que esto se decida de forma arbitraria. Máxime cuando además estás hablando de derechos, como decía Gonzalo, muy relevantes, ¿no? Por tanto, no se trata de que usted haga la lista que le parezca porque le viene bien, sino de que eso sea por lo menos posible de revisar por un tribunal de justicia que decida que efectivamente en un país determinado no se dan esas circunstancias, insisto mucho, en base a circunstancias objetivas y reales. Por eso decía que como yo he llevado solicitudes de asilo, sé que el debate va en torno a esas condiciones del lugar de origen, que evidentemente, oye, tienes que poder fundamentar en el caso cuando la administración lo deniega, oye, ¿por qué lo deniego? En el caso del recurrente te explique, mire, en esta circunstancia, no sé qué. Es decir, es un debate que es perfectamente legítimo que tenga lugar en los tribunales de justicia. A eso me refería y creo que es importante. Y máxime como cuando ahora encima implica aplicación de derecho europeo. Sí, yo creo que además es cuestionable. Un minuto me queda para la publicidad. Cuando no solamente es una cuestión nacional, sino que la propia presidenta de la Comisión se ha hecho eco de esta política, que, como digo, insisto, no solamente es el cuestionamiento del derecho al refugio, sino otra serie de derechos subyacentes, como por ejemplo la protección de las personas vulnerables, ¿no? Por tanto, yo creo que sí es necesario hacer un examen pormenorizado, y además este tipo de agitar el cocotero lo que genera es que finalmente en países como España lleguemos a las encuestas de cuáles son las preocupaciones de los españoles y la inmigración adquiere una importancia que no tenía previamente. En lugar de asumirlo dentro de la aplicación del derecho de la Unión Europea en sus distintas ramificaciones, parece que creamos un problema que quizás podríamos gestionar con nuestras propias herramientas.
En el abierto, Gonzalo Velasco, Elisa de la Nuez e Ignasi Guardans. Les estamos contando desde ayer, porque conocimos la noticia ayer en pleno abierto, el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no asistir a la reunión prevista para este viernes con el presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez. Ya contábamos ayer también, esta mañana lo hemos podido escuchar, que Alberto Núñez Feijóo dijo el mes pasado en una entrevista en el diario El Mundo que era un error cuando hubo esa polémica, que Isabel Díaz Ayuso dijo que no debería ir nadie, pero los presidentes autonómicos del PP empezaron a ir a esos encuentros con Pedro Sánchez. Bueno, en ese contexto Feijóo dijo que no ir a esa convocatoria, que no ir a esa cita era un error, pero Ayuso no le hace caso y no va a ir a la cita con Pedro Sánchez. David Junquera, buenos días. Buenos días. Y a partir de aquí, ¿qué está pasando? Bueno, primero, hasta esta hora, silencio de Alberto Núñez Feijóo ante la ausencia de Isabel Díaz Ayuso en esa reunión del viernes. Pero es que además la dirección del partido está ahí haciendo equilibrios públicamente para no desautorizar a Feijóo, que dijo que era un error no ir a verse con Sánchez, pero justificar de alguna manera el plantón de Ayuso. Sí, hay varones que no lo dicen al micro, Ángels, pero que lo piensan y lo dicen en privado. Estas calabazas le vienen muy bien a la marca Ayuso, pero no tan bien a la marca Partido Popular. Es un desmarque que debilita al inquilino de la planta séptima de Génova y refuerza a la residente de la Puerta del Sol. Alberto Núñez Feijóo había sentenciado cuando empezaron estas charlas con Sánchez que si alguno de sus presidentes autonómicos no acudía, estaba cometiendo un error. Pues bien, Ayuso no va a acudir y donde dije error, digo... Este caso es distinto. Feijóo está interviniendo en un acto ahora mismo, acaba de terminar y no ha dicho nada. Ha callado en las últimas horas dejando las piruetas argumentales a su equipo. Seguimos pensando que hay que ir, pero bueno, este caso es distinto. Estos son Semper y Bendodo. Que esto no es responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino del presidente del Gobierno. Ahora bien, preservemos la institucionalidad. Yo hubiera ido a esa reunión, pero entiendo también perfectamente que esa relación está rota por los insultos permanentes del Gobierno de España a Isabel Díaz Ayuso. Claro que el diálogo es importante siempre, pero desde que se dijo aquello a hoy han cambiado y han pasado muchas cosas. Por tanto, entendemos perfectamente la decisión de la presidenta de la Comunidad. Entienden su decisión perfectamente y la conocían perfectamente también porque fue la propia Ayuso la que se la comunicó al líder del partido por teléfono unas horas antes de hacerla pública. Empezaba a trabajar entonces el puente de mando de Génova para justificar el plante. En el cuartel general estaban convencidos de que la presidenta al final iría a pesar de que ella llevaba semanas amagando con borrarse de la cita y de esta forma las baronesas del PP de Extremadura y Baleares se quedan solas, estarán el viernes en Moncloa, pero Ayuso no, porque ella hará uso de lo que podemos llamar la excepción, la singularidad popular madrileña. David, gracias. A vosotros. Decimos, se mantiene el silencio de Alberto Núñez Feijóo, que ayer en todo el día, la noticia de la cancelación de la visita a Moncloa por parte de Ayuso es como de las 9 de la mañana aproximadamente, estábamos nosotros en este abierto, tuvo oportunidad, porque además tuvo alguna presencia pública el presidente del Partido Popular de decir alguna cosa, no lo hizo y esta mañana, y nos acaba de decir ahora David Junquera, ha finalizado su intervención en un acto también sin decir ni una palabra. Recordemos que lo último que había dicho Feijóo sobre estos encuentros de los presidentes populares con Pedro Sánchez era que no acudir a ellos era un error. Bueno, uno de los argumentos que esgrime Isabel Díaz Ayuso para no ir a Moncloa es que dice que el gobierno, sobre todo Pedro Sánchez, se dedica a desacreditarla, a insultarla, a atacarla. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días. Hola, muy buenos días. Y otra vez Ayuso ha dicho que el caso del fraude fiscal contra su novio forma parte de una estrategia del gobierno para atacar a quienes están en su entorno y señalarla directamente a ella. Además, para Ayuso, estas reuniones, ella dice que las reuniones que están teniendo los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez son completamente inútiles. Son completamente inútiles ahora, porque hasta ayer el gobierno madrileño defendía que la reunión entre Ayuso y Pedro Sánchez dependía de los temas a tratar. Recuerdo que tanto en la reunión que mantuvimos en Sol como la de Moncloa hubo hasta 3 reuniones entre gabinetes para ver el orden del día, que yo lo vea en este caso, que vea yo de qué va y ya veremos. La crisis de la vivienda, la situación de cercanías, esto era antes, ahora Ayuso no quiere reunirse con Sánchez porque se ha metido con ella y con su novio. Decir que la Comunidad de Madrid es el foco del fango y de la corrupción en España, volviendo a difamarme, a mi entorno y a mí, me han llamado asesina, genocida, loca, ida, corrupta. No puede el presidente del gobierno llamar delincuente a un ciudadano por ser la pareja sentimental de un adversario político y que esto le salga gratis. Es la misma Ayuso que hizo un eslogan político de llamar hijo de puta al presidente del gobierno, que lo ha calificado como un cara dura, como un tirano, como un traidor, como un corrupto. Bueno, pues ahora no se quiere reunir con él por recordar que su novio es un defraudador confeso. El novio de Ayuso no va a la Puerta del Sol a hacer negocios, cosa que sí hace la mujer del presidente, Begoña Gómez.
Y señala a la mujer del presidente del gobierno, obviando a Ayuso que la principal fuente de ingresos de su novio es el Grupo Quirón, que obtiene contratos millonarios cada año por parte de la Comunidad de Madrid. Insistiendo ayer, que además escuché yo esa comparecencia de la presidenta, que lo de su novio era una multa de Hacienda. Sigue mintiendo en esto la presidenta de la Comunidad. Torija, gracias. Hasta luego. Ignacio, esta mañana en Las Claves recordabas tú, era una frase de Michelle Obama, ¿no? Sí. Sobre esta cuestión. When they go low, we go high. Sí, que efectivamente es una frase que quedó ahí grabada y que creo que debería aplicar el PSOE en el sentido de no entrar al mismo fango, ¿no? O sea, que tiene su derecho a hacerlo, pero yo la ponía en Las Claves diciendo que efectivamente no comparto que el PSOE pues aplique la misma medida. Creo que hay que aislar a Isabel Ayuso con su discurso, a lo mejor multiplicar pues efectivamente todos los insultos que ella sí ha dicho, porque muchas de esas cosas que dice que le han dicho, yo no conozco que Sánchez le haya llamado genocida, vamos, no sé, a lo mejor se me ha escapado alguna intervención, pero puede que alguien se lo haya dicho en Twitter, pero no me consta que lo haya dicho ningún miembro del gobierno, ¿no? Y en cambio ella sí le ha llamado tirano, la ha llamado traidor, etcétera. Pero entrar en eso, entrar en esa especie de, bueno, pues tú dices, yo más, y lo aplicaba en ese caso también a la querella de la que hablaremos ahora, sí. Claro, a la querella por injurias, que decir, a mí todo eso no me parece correcto. Creo que Ayuso se equivoca, ya que es ponerlo así ante la ciudadanía. Creo que puede haber un debate político de altísimo voltaje y de altísima discrepancia, y luego están las instituciones, y las instituciones son las instituciones, y quien está al frente de una institución tiene una serie de obligaciones, y yo casi, ya sé que eso es imposible, pero en términos filosóficos, pues la suspendería de empleo y sueldo mientras no se vaya a Moncloa, porque está en su obligación, es lo que ha jurado, es su deber estatutario y constitucional ir a Moncloa a representar a la Comunidad de Madrid, y luego que diga en la rueda de prensa a Moncloa lo que le dé la gana, que critique lo que le dé la gana, por supuesto, esto es una democracia, pero su obligación es cumplir con su papel institucional y mezclar su vida privada, sus problemas personales, sus ofensas y su sensibilidad con sus deberes como presidente de la Comunidad de Madrid, me parece irresponsable y me parece una deslealtad constitucional grave, como lo era pues cuando Aragonés o Puigdemont o Torra pues faltaba a sus deberes constitucionales. Creo que se está poniendo al mismo nivel y así hay que decirlo, y por eso creo que el PSOE se equivoca cuando convierte este debate en tú me injurias, yo te querello. No, esto no va así. Hablemos de instituciones y después en los partidos que hablen por otro lado, y por eso también tampoco me gusta nada, y lo digo así de claro, no es por repartir, a veces algunos me llaman equidistante, no es equidistante, pero digo las cosas, yo no me gusta el papel que tiene el ministro de Justicia, creo que hay que dejar algunas cosas al partido y al PSOE, y el ministro de Justicia creo que tiene otro papel. Ahora entraremos en el tema de las querellas, pero por centrarnos en esta ausencia esta cancelación de la visita de Isabel Díaz Ayuso a Moncloa, que hay un elemento más allá de la institucionalidad que decía ahora Ignasi, que me parece muy importante, y es, bueno, el desaire a su propio partido, el propio presidente de su partido, que dijo que no ir era un error y que el partido, la dirección, le está intentando salvar con esos equilibrios argumentales surrealistas, mientras él, insisto, no abre la boca. Gonzalo. Sí, en efecto, la noticia es significativa porque está contradiciendo a Feijóo en sus muchas declaraciones acerca de la conveniencia de asistir a esas reuniones. Porque ella se está contradiciendo en cierta manera a sí misma, porque su primer argumento para no acudir era la exigencia de que toda negociación acerca de la financiación fuera multilateral, fueran reuniones en las que participaran todos los presidentes de las comunidades autónomas, y ahora esgrime otro tipo de motivaciones. Pero en general, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha expuesto Guardanza ahora, ¿no? Me parece que una de las marcas de un discurso o un debate polarizado está en la evaluación asimétrica de los actos de los propios, ¿no? Del propio grupo, del propio partido. Es decir, ella insulta de una manera reiterada, pero después se victimiza cuando recibe acusaciones que por otro lado están más fundamentadas o que no son como tales insultos. Esto es inevitable, no puedes contraargumentarlo con razones. Por lo tanto, no se puede entrar en ese juego de su propia victimización porque siempre va a salir ganadora. Hay determinados gestos, determinadas palabras que no significan lo que literalmente significan, sino significan: si tú crees que el presidente me está atacando, entonces me estás jurando, me estás prometiendo lealtad. Y esto es a lo que está jugando, a reafirmar la lealtad a su política excepcional
frente al presidente del gobierno. La única justificación que yo le veo, o justificación más bien explicación, a que el PSOE, Pedro Sánchez y el ministro de Justicia hagan lo que hagan y están querellándose y están entrando en este juego de respuestas, es que quieren ningunear a Feijóo. Quieren engrandecer a la lideresa, puedan querer engrandecer a la lideresa y por lo tanto minusvalorar a quien está ahora mismo realmente como líder de la oposición. Puede ser lo único que se me ocurre. Me parece una estrategia nefasta y me parece perjudicial. Peligroso juego. Es lo único que se me ocurre a nivel de hipótesis, pero no estoy de acuerdo con este tipo de actuaciones, ¿no? Elisa. Sí, no, básicamente de acuerdo, ¿no? Las obligaciones son institucionales, por tanto, faltar a ellas, pues efectivamente, como dice Guardans, oiga, es que usted es la presidenta de la Comunidad de Madrid. De todos los madrileños. De todos los madrileños, pero esto también pasa con el ministro de Justicia, cuando decís, es que usted no es un señor del partido, es el ministro de Justicia de todos los ciudadanos. Digo que ese juego que es peligrosísimo de perder la institucionalidad y de ir, digamos, escalando a confundir, digamos, el papel que puedes tener tú como, digamos, persona de un partido con el papel institucional, que es que son dos cosas radicalmente diferentes. Segundo tema, típico de políticos populistas, mezclar continuamente lo personal, digamos, con lo institucional. Bueno, ese juego, y estoy de acuerdo con Gonzalo, es difícil ganar a alguien en ese terreno, porque ya no estás hablando de instituciones, no estás hablando de intereses generales, estás hablando de lo que me pasa a mí, lo que yo digo, cómo me atacan, ¿no? Pero lo que sí me parece peligroso, y creo que en ese sentido tiene toda la razón Ignacio, es que si juegas a esto, y todo el mundo juega a esto, el deterioro es tremendo, ¿no? El deterioro es tremendo. Y me da igual quién empiece o quién sea peor o quién sea tal, porque al final estás en un juego donde ya las instituciones es lo de menos. Y yo me parece que hemos entrado ya hace tiempo en ese camino. Y por último, me parece que, claro, lo que decís de Feijóo, oiga, si usted va diciendo una cosa y continuamente le desautorizan por otro lado, ¿qué tipo de líder de la oposición pues es usted? Mira lo que ha pasado hace unos minutos. Nos decía antes David Junquera, ha estado participando en un acto en el que no ha dicho ayer 24 horas sin decir nada y ha estado interviniendo hoy sin decir absolutamente nada. ¿Podemos ir? Podemos ir. Espera, es que estaba. Déjame que explique un momento lo que está pasando, que es la secuencia de la salida de Feijóo del acto, cuando todos los periodistas le han abordado, porque evidentemente en su intervención, en su discurso, no ha dicho nada, y cuando todos los periodistas le estaban abordando, él se ha escabullido, se ha ido sin contestar ni una pregunta. No podemos explicarlo más veces. Vamos. Vale, gracias, por tranquilidad. Vale, gracias. Tranquilidad. Está suficientemente explicado todo. Le insisto que está suficientemente explicado todo. Todo está explicado y toda la gente lo ha entendido. Usted hubiese ido. A ver, vamos. Por favor. Venga, muchas gracias de verdad a todos. No podemos explicarlo mejor. Vamos, por favor. Venga. A ver, por favor. Vale. ¿Por aquí? Exactamente. Está suficientemente explicado todo. Hombre, por su parte no. Él no ha explicado nada de que la presidenta de la Comunidad de Madrid le lleve la contraria y le desautorice, porque es una desautorización, y las explicaciones que han dado algunos de los portavoces del Partido Popular, como Borja Semper o Bendodo, no son explicaciones suficientes después de que el presidente del partido, que debería ser quien marca el camino y quien marca la vía, dijera en su momento que no acudir a la cita en Moncloa era un error. Vamos a hacer una pausa y vamos a retomar el hilo, porque ya ha salido aquí el tema de las querellas, porque ya saben que ayer la Audiencia Nacional, que era algo previsible, echó para atrás la querella que había presentado el Partido Popular contra el PSOE por un presunto delito de financiación irregular, y ahora es el PSOE el que dice que se va a querellar contra el PP por un delito de injurias. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Gonzalo Velasco, Elisa de la Nuez, Ignacio Guardans. Vamos con esa guerra de querellas que parece haber iniciado el Partido Popular y el Partido Socialista, porque recordemos, Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días. Recordemos que ayer la Audiencia Nacional rechazó la querella que había presentado el Partido Popular contra el PSOE por un presunto delito de financiación ilegal. Lo hace porque el PP basa su querella, como sabíamos desde el principio, solo en testimonios anónimos que había publicado una web. No incluye ningún informe policial, ningún dato que corroborara mínimamente esa historia de las bolsas de dinero entrando en Ferraz, pero el juez recuerda que no vale simplemente con un titular pseudo periodístico para sostener una querella. Y es que en la Audiencia Nacional, Ángels, los jueces cumplen con la doctrina del Supremo respecto a que no se admiten querellas basadas
solo en informaciones periodísticas sin más datos que corroboren esas acusaciones. El juez Pedraz desacredita además la información del digital The Objective, único argumento de la querella del PP. Destaca el juez que le extraña que los empresarios anónimos y con la voz distorsionada que aparecen en la noticia fueran a pagar las mordidas a un representante del Ministerio de Industria a cambio de la aprobación de licencias de hidrocarburos, cuando la concesión de esas licencias depende de otro ministerio, el de Transición Ecológica. El tercer argumento por el que el juez rechaza la querella del PP contra el PSOE por financiación ilegal es que en todos los meses que la Guardia Civil, Anticorrupción y el propio juzgado han investigado esta trama de fraude del IVA con los hidrocarburos de Aldama, no han hallado un solo indicio de esa financiación ilegal. Campos, gracias. Hasta luego. Y ya anunció el Partido Socialista que si archivaba la Audiencia Nacional esta querella presentada por el PP, ellos mismos se iban a querellar contra el Partido Popular por injurias y calumnias. Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días, Ángel. Porque dicen los socialistas que tienen que mantener su imagen y su nombre, que para ellos la lucha contra la corrupción es importante y que a diferencia del PP, ellos dicen, y están trabajando en ello, no la han presentado todavía, que van a presentar una querella solvente. Sí, dicen en Ferraz que van a analizar bien los argumentos para ver si esa querella tiene o no visos de prosperar antes de presentarla. Insisten mucho en el PSOE en que ellos sí harán un análisis serio. Lo que busca el partido es marcar distancia con la estrategia del PP, al que acusan de presentar un mero papel con acusaciones anónimas que ahora se ha demostrado que no tenían ningún recorrido judicial. En el partido se defienden mayoritariamente la decisión de ir a los tribunales. Creen que no pueden no hacer nada ante la oposición de guerrilla que están haciendo los de Feijóo, aunque no todos opinan lo mismo. Hay dirigentes que dicen que entrar a la batalla de las querellas no es lo más acertado, tampoco dejar que los ministros señalen abiertamente al novio de Ayuso como un delincuente confeso, porque creen que al final el PSOE acaba jugando a lo que el PP quiere. Ferraz, sin embargo, asume que el partido tiene que mandar un mensaje contundente también a las bases para dejar claro que no se resignan ante las acusaciones falsas. En el gobierno defienden que se eleve el tono contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y contra su pareja. Le recuerdan a Ayuso que fue ella la que dijo al presidente del gobierno eso de que a la política se viene llorado de casa cuando decidió tomarse los 5 días de reflexión, así que dicen ahora le toca aplicarse el cuento a ella misma. Guille, gracias. Hasta luego. ¿A dónde nos lleva, Elisa, esta guerra de querellas? Pues mira, nos lleva a una cosa que me parece muy interesante, que es a malgastar los recursos escasos de la Administración de Justicia, que con perdón bastante tienen como para que ahora se crucen las querellas los partidos que no tienen ningún recorrido, porque esa es otra cosa. Con respecto a la querella del PP, es que además había una investigación judicial en marcha. Entonces, mire usted, si hay una investigación judicial, ¿usted qué se le ha perdido? Y con respecto a la respuesta del PSOE, pues ya lo estamos oyendo, ¿no? Entonces, cuando se habla de judicializar la política, yo quiero recordar que los jueces se ponen en marcha porque alguien les pide que se ponga en marcha. Claro, cuando le piden que se ponga en marcha los partidos o sus organizaciones afines sin ningún fundamento, digamos, técnicamente razonable, lo que estamos haciendo es, primero, eso que no les gusta, ¿no? Poner en manos de los jueces decisiones que luego tienen trascendencia política, y uy, qué mal, pero si han sido ustedes los que han ido para allá. Y segundo, me parece que es importante malgastar recursos, porque de verdad hay muchos ciudadanos que tienen procedimientos importantes delante de los jueces, en este caso de los jueces de instrucción, para que vengan los partidos y nos inunden, aparte de, evidentemente, todo lo que ha comentado Guardas, deterioro institucional, elevar el tono, lo que pasa, Elisa, etc. que el fundamento de la querella del Partido Popular es extrajudicial, porque el Partido Popular estaba convencido de que su querella no iba a ir a ningún sitio. Sin duda, y claro. ayer nos lo contaban nuestros compañeros, como en el PP decían, no va a ir a ningún sitio, pero ya habremos hecho ruido. Es decir, el fundamento de la querella no es técnico. No es técnico. Pero por eso quería apuntar lo de judicializar la política. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a los tribunales sabiendo que no tengo ningún recorrido técnico, porque voy a tener un titular y voy a tener una portada. Y esto va de eso. Y si os fijáis, la respuesta del PSOE, que ahora se ve que ha recogido un poco, porque todo el mundo está diciendo, oiga, que esta querella no va a ningún sitio, es que tenemos que hacer algo. Oiga, mire, tendrán ustedes que hacer algo, pero no a través de un tribunal de justicia, porque la idea es el impacto mediático, ¿no? Yo le tengo que transmitir un mensaje a mis bases o a mis electores, pero mire usted, transmíteselo usted de otra manera, no utilizando la Administración de Justicia. Gonzalo. Sí, es una reacción que es un síntoma de la desconfianza en la sociedad civil
para neutralizar, digamos, sus propios anticuerpos. Y me explico. Claro, no es lo mismo, no comparemos, creo que no es el mismo caso, la reacción del PSOE en relación al caso Ayuso, en relación al caso de la pareja de Ayuso. Creo que el presidente del Gobierno y que el ministro de Justicia no deben meterse a llamar delincuente confeso si el tribunal va a seguir su curso y va a encausarle, porque me parece que ellos deben preservar la institucionalidad y que precisamente la justicia hable por sí misma en un caso que además está más que claro, que cuando de alguna manera el partido de la oposición, el principal partido de la oposición, juega con los tribunales para generar fango y para generar fake news. Esto es un modo de hacer que tenemos ya muy conocido, en distintos niveles, desde Trump diciendo que Obama no nació en Estados Unidos y que era musulmán, hasta distintas asociaciones y partidos acusando a Podemos de financiación ilegal con el caso Neurona. Ahora esto, da igual lo que vaya a pasar después en el juzgado, lo que importa es que ya se ha generado un caldo de cultivo para la sospecha. Que sea a raíz del caso Ábalos implica que el PP ha interpretado que es el momento de hacerlo, la oportunidad. Claro, ¿cuál sería la reacción lógica? Pues que hubiese una cierta consenso en la sociedad civil de, bueno, esto no está fundamentado, esto es un mal uso de la Audiencia Nacional, esto es un mal uso de los tribunales, esto no tiene ningún tipo de fundamento. Pero como precisamente esa sospecha cala, genera un cultivo y crecen las sospechas, hay una impotencia por parte de quien es acusado que dice, algo más hay que hacer. Claro, yo me pregunto si efectivamente generar una querella por difamaciones es la manera adecuada. Seguramente no. Además, seguramente hay un trabajo político, haya un trabajo divulgativo, hay un trabajo casi cultural que hacer para que esto no ocurra, ¿no? Pero de alguna manera, sin justificarlo, entiendo que tiene que ver con la impotencia cuando se ve que esa mala acción está generando efectos fructíferos para quien la ejecuta, ¿no? Ignasi. Bueno, supongo los juristas del PSOE, que sean el PSOE, deben saber que la querella que ha anunciado contra el Partido Popular no la puede presentar, porque no existe la querella por injurias contra una persona jurídica. Por tanto, si el PSOE quiere querellarse por injurias, tendrá que hacer una querella contra Tellado, o que tendrá que hacer una querella contra Feijóo, O sea, se estará querellando contra una persona física, y a eso es lo que tendría, Está llevando a los tribunales, porque es mucho más cómodo esconderse. Yo me querella al Partido Popular. No, eso no se puede hacer en España, No hay injurias. El delito de injurias no lo cometen personas jurídicas. Y por tanto, no sé, estamos esperando para ver contra quién, qué individuo o persona o señora del Partido Popular va a ser el objeto de la querella del PSOE, con el tono mucho más dramático que eso tiene, claro, O sea, la querella, el partido del gobierno se querella contra Feijóo o se querella contra el portavoz parlamentario. O sea, es que por favor, un poco de seriedad, Aunque en rueda de prensa se haya dicho otra cosa desde el Consejo de Ministros, no se puede querellar contra una persona jurídica por injurias. Una. Dos, yo sí estoy muy de acuerdo con lo que decía, estoy de acuerdo en el sentido de que me parece útil como argumento el tema de los recursos públicos, porque efectivamente, por ejemplo, con el tema de también la querella por prevaricación contra el juez Peinado que hizo Pedro Sánchez, que yo la apoyé como concepto, no apoyé su texto, porque ni entré para nada, ni sabía lo que decía el texto antes de decir que me parecía bien el concepto de plantear lo que estaba haciendo Peinado. Era una querella que tenía que ver con la actuación de Peinado sobre la presidencia del gobierno. En ese sentido la apoyé, porque creo que defendía la dignidad de la presidencia del gobierno. Y en ese sentido, y ahora voy a explicar por qué hago esa relación, me pareció bien que se metiera la abogacía del Estado, porque no estaba defendiendo a Pedro Sánchez de nada, estaba defendiendo la institución de la presidencia del gobierno. Esa querella ha sido descartada, muy bien, eso pasa y sus argumentos tiene. Pero el Partido Popular se echó encima de la utilización de la abogacía del Estado, que tampoco le dedicó, los abogados del Estado tienen un sueldo y por tanto dedican las horas a lo que dedican. No costó más dinero a la abogacía del Estado dedicar unas horas de sus neuronas y de su tiempo a redactar eso. Pero en cambio la utilización de recursos de la Audiencia Nacional y de la Administración de Justicia a las tonterías que se le ocurran al PP, sacadas de The Objective o de donde quieran, pues eso sí que es una malversación, entre comillas, de fondos públicos, ¿no? Y por tanto creo que eso hay que decírselo al PP. Ustedes, con lo que están haciendo con la instrumentalización de la justicia, están desviando recursos públicos que tendrían que estar dedicados a mejor función. Es una argumentación que vale. Me queda un minutito, Elisa. Sí, no, simplemente porque la querella de la abogacía del Estado yo sí la conozco y fundamento técnico era muy, muy endeble. Entonces, estamos un poco en lo mismo. O sea, conceptualmente tienes que reaccionar, vale, pero reaccionar a través de un instrumento jurídico como es una querella, cuando el fundamento técnico no es solvente, pues yo sinceramente... Y se atacaba a un juez por lo que había hecho otro juez, cosa que yo no sabía en ese momento, lo he descubierto después, eso lo aprendí después. Exacto, quiero decir que no es la vía y ojalá que no sea la vía en general, porque de verdad es malgastar recursos públicos.
of fate, and he knew of another place in space and time. He told him how me and my lady could look, but we would never find. Said if you please, I beg your pardon. Pues vamos a ir terminando el abierto, que habrá que cerrar este departamento y abrir el departamento del magazine. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Muy buenas. Pues cuando usted quiera, podemos empezar contando... Pues después del boletín de las 10. Sí, podemos empezar contando a la gente que a partir de ese instante y nunca antes, con Nacho Carretero y Aitana Castaño, tenemos una charla que hoy va a versar sobre aquellas preocupaciones que derivan en dolores. Nuestro cuerpo siempre manifiesta todas las preocupaciones tarde o temprano, será porque el cuerpo tiene memoria, como nos dice Natalia Seijó, autora del libro que lleva ese título y que va a acompañarnos esta mañana. Todo, sastre, todo acaba manifestándose en nuestro cuerpo. Es decir, tú tienes una preocupación y te duele la tripa, por ejemplo. Por ejemplo. Los psicosomáticos se suele decir. Vale, muy bien. Pues hoy lo psicosomático. ¿No te pasa a ti? A mí sí me pasa. ¿No somatizas cosas? Yo somatizo muchas cosas. que... Sobre todo lo que me como. Sí. No orgánico, sino todo lo que me como. Sí. Pues eso se somatiza. Hacerle la vida más fácil, sastre. Hay que hacerme la vida más fácil, sastre. Bastante hago. ¿Qué más? Bueno, mis experiencias. Hoy Chema Rodríguez nos trae una invitada de un nivel altísimo, 94 años. Jugadora de póker. Eso me encanta. Eso es maravilloso. Agente de la propiedad. Hasta aquí bien, ¿no? Pero aquí viene la gran tralla. Fue la persona que le alquiló el primer nido de amor a Isabel Presley y Julio Iglesias. No me digas que... Paren las máquinas. Paren las rotativas. Paren las máquinas, conecten la radio porque esto va a ser a partir de las 10:30. Vale. Y después nos metemos en el jardín de Eduardo Barba, que hoy seguimos con la siembra de tulipanes y narcisos. Es otoño, es tiempo de rutinas. Es que yo siempre me olvido. Claro, ahora tocan los bulbos, ¿no? Claro. Los bulbos, es época de bulbos y tulipanes y narcisos, que son bulbos. ¿Sí? Vale. Y atención, oyentes. ¿Qué se hace en este momento? Empezar a marcar rápidamente el 900 100 800, 900 100 800. Hay personas cogiendo el teléfono como loco para las consultas que quieran hacer sobre el jardín, sobre las plantas, a Eduardo Barba. 900 100 800. Cualquier planta que vean ustedes que se le está poniendo mustia, que no se reanima, que ha llegado el otoño y esa planta que estaba tan bonita está fatal, cuéntenoslo. 900 100 800, que Eduardo Barba va a intentar darles una solución. Y vamos a terminar el programa con la clase y la distinción que se espera de nosotros, con Martín Bianchi, para hablar de 15 minutos de fama, de un manotazo, el de Felipe VI a Leticia en los premios, en la cena de premios Planeta, y también una nueva temporada de la serie de Georgina, que nos va a servir para hablar del régimen saudí y de la famosa raqueta de oro de Rafa Nadal. Vale. Todo encadenado. O sea, hay nueva temporada. O sea, entre Georgina y Rafa Nadal hay una raqueta. Pero Georgina y un manotazo. Georgina tiene tantas cosas que contar que da para 3 temporadas su vida. Georgina siempre tiene cosas que contar. Claro que sí. Y además te voy a decir, psicosomatiza poco. Seguro, porque problemas yo creo que muchos no tiene. De bajo calado. Sí. Gonzalo Velasco, Elisa de la Nuez, Ignacio Guardans. Hasta la semana que viene. Adiós, chicos. Síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.